Hola jóvenes, hoy vamos a reflexionar un poco acerca de tres temas fundamentales dentro del curso, que es sobre el tema del conocimiento. Estamos metidos ahí en un tema epistemológico, es decir, en un tema que tiene que ver cómo es que el hombre puede o no puede conocer el mundo que le ha tocado vivir. Y en este sentido es fundamental hablar sobre la idea de que la razón no es unívoca. La racionalidad humana, es decir, la manera en cómo el hombre comprende la realidad, es multifacética, tiene diferentes dimensiones. Hablamos pues de que la razón es plural. La racionalidad tiene diferentes dimensiones, no es unidimensional. Y es pluridimensional porque nosotros para conocer el mundo lo conocemos desde las diferentes dimensiones antropológicas que nos componen como ser humano. Es decir, no hay vías, no hay caminos privilegiados para el conocimiento de la realidad. Por ejemplo, la racionalidad científica y tecnológica no es la única que nos permite acceder al conocimiento de la realidad. A la ciencia y a la técnica le corresponde conocer la realidad desde su propia trinchera, desde sus propios objetivos y métodos. Pero también nosotros podemos comprender la realidad, por ejemplo, desde las ciencias sociales. Es decir, estoy hablando desde la historia, desde la antropología, desde el derecho, por ejemplo, y desde la ciencia política, entre otras ciencias. La manera en comprender el mundo desde las ciencias sociales nos permiten interpretar la realidad social en la cual nosotros vivimos. Otra vía para conocer la realidad es el arte. En el arte nosotros podemos palpar los problemas, las preguntas fundamentales a la pregunta del quién soy yo. Es decir, el arte nos revela quién es el sujeto, cuáles son sus dimensiones humanas, cuáles son sus actitudes frente al existir. El artista muestra todo el vaivén de emociones, de sentimientos que nosotros tenemos y que precisamente la imaginación, la fantasía, la ilusión que se aplica dentro del arte son vías que nos permiten comprender de mejor manera la realidad humana. Por eso es que la racionalidad es plural, solo que el hombre ha cometido el error de privilegiar la racionalidad técnico-científica sobre cualquier otra racionalidad. Y esto es un grave error porque para nosotros todo lo que es ciencia prácticamente queda supeditado a lo que el método científico nos menciona. Cuando el método científico es un método más entre varios métodos para comprender la realidad y conocerla de mejor manera, con mayor amplitud. En este sentido, entonces, el ser humano, al detectar que tiene una pluralidad en la manera de comprender el mundo, se dará cuenta que en la medida en que se abra esta multiplicidad de dimensiones que nos permiten comprender la realidad, se tendrá una mejor manera no solo de conocer, sino de interpretar y vivir la realidad en que nos tocó vivir. De ahí que te invito a que puedas tú abrir abrir la posibilidad de comprender la realidad a partir de las dimensiones artísticas, culturales, filosóficas, antropológicas, sociológicas, científicas, literarias, etcétera. Entre nosotros más nos abramos a esta multiplicidad en la pluralidad de la racionalidad, mejor va a ser el conocimiento de la realidad. Y entonces surge un tema fundamental, el tema de la verdad. Si existen diferentes dimensiones de la racionalidad, si la racionalidad es plural, entonces la verdad es relativa o es universal. Si hablamos de una verdad universal, entonces estaríamos hablando de que la realidad se puede conocer tal y como es. Es decir, que nada escapa a nuestro conocimiento. Las verdades universales apelan a que hay conocimientos que por siempre son y estarán siempre allí en el conocimiento humano. Es decir, la verdad universal exige conocimientos que siempre han existido, que van a existir y que estarán ahí prácticamente ya dados sin cuestionarse. Sin embargo, la verdad relativa pues va a afirmar que cada ser humano puede conocer el mundo tal como a él se le antoje desde el contexto en el cual vive, etcétera. Vemos que es el lado contrario. Mientras es un exceso pensar que existen verdades universales que pueden captar la realidad, que pueden captar cómo es el mundo, existe la verdad relativa quien afirma que no se puede conocer la realidad de manera universal, sino solamente de manera personal, a partir de lo que nosotros queremos comprender y demás. En este sentido, las dos posturas, vuelvo a repetir, son excesivas,
Tendremos que buscar una postura intermedia, una postura que pueda equilibrar. Por supuesto que hay verdades universales, pero no todo, no todo es verdad universal. Por supuesto que hay verdades relativas, pero tampoco podemos caer en este relativismo absoluto que se convierte en universalismo. Tenemos que buscar una postura media, es decir, por supuesto que podemos llegar al consenso de alguna, dos, tres verdades universales, respetando todo el contexto cultural de cada época, de cada cultura y de cada persona. También existen cuatro tipos de verdades. La verdad como correspondencia. La verdad como correspondencia es aquella que prácticamente fue teorizada por Aristóteles y por los modernos. Ellos afirmaron que para poder llegar a una verdad debe de existir una correspondencia entre lo que yo pienso y lo que miro. Es decir, si yo estoy viendo un árbol y ese árbol es verde, entonces significa que es verdadero, porque hay una coincidencia entre lo que estoy mirando, entre lo que estoy pensando y lo que estoy observando en la realidad. Hay una verdad como coherencia, como lo proponía Hegel, como lo proponían los románticos, quien afirman que la verdad como coherencia significa que en cada momento histórico, en cada contexto histórico cultural, se desarrolla un tipo de verdad y las verdades van cambiando de acuerdo a la época, de acuerdo a los contextos. Por lo tanto, cada verdad es coherente con el contexto que nos ha tocado vivir. Por eso es que las verdades que hoy nosotros aceptamos como tales no eran en la Edad Media, no lo eran en el mundo griego, no eran en el mundo moderno. ¿Por qué? Porque cada época, porque cada momento histórico tiene una noción de verdad diferente, dado que es coherente con el contexto que se está viviendo. También una verdad de tipo coherentista significa que si tú estás hablando, por ejemplo, en el ámbito de la religión, no puedes interpretar la religión desde la ciencia, porque tanto la religión como la ciencia tienen sus métodos y son únicos y cada quien tiene un objetivo diferente para poder conocer el mundo, de tal manera que tenemos que ser coherentes en el ámbito donde estamos estudiando. Si queremos estudiar ciencia, biología o física, no vamos a aplicar los métodos de la literatura y la filosofía porque no podríamos llegar al conocimiento. Eso significa ser coherente. Si yo voy a estudiar una ciencia humana, lo tengo que hacer desde sus propios métodos, desde sus propios lineamientos, desde su propio contexto. También existe la verdad pragmática. La verdad pragmática significa que aquello que es verdadero tiene que ser útil, debe tener una utilidad. Entonces, solamente es verdad aquello que tenga una función que yo pueda practicar en la vida cotidiana. Aquello que no me sirve, aquellos conocimientos que no voy a poner en práctica en la realidad misma, pues no son verdaderos. Y la verdad, quizás la ideal en la cual se está reflexionando más hoy en la filosofía contemporánea es la verdad consensual de Jürgen Habermas, por ejemplo, quien afirma que mediante el diálogo nosotros podemos aspirar a una verdad que se construye precisamente por nosotros. Y esto es interesantísimo porque pone a dialogar las diferentes perspectivas, los diferentes contextos e idealmente alcanzar una verdad que va a ser durante cierto momento, pero que tarde que temprano va a tener que evolucionar, se va a modificar, se va a desarrollar y se va a adaptar al contexto que estamos viviendo. También un tema fundamental de este módulo es hablar de las revoluciones científicas, hablar de los paradigmas científicos, es decir, jóvenes, entre esta idea de que existe una verdad universal y una verdad relativa, nosotros podemos afirmar que cada época, cada momento histórico, dije, tiene su propia verdad, es decir, vive bajo un paradigma. Nosotros ahorita estamos en un paradigma donde la ciencia y la tecnología juegan un papel fundamental. Los medievales tenían otro paradigma, otra visión de mundo. Para los medievales, el que nosotros pudiéramos explotar la naturaleza para hacer ciencia y tecnología no cabía. ¿Por qué no cabía? Porque la naturaleza era la huella donde se queda Dios dado que es su creación. Entonces, ¿cómo pensar que un medieval hubiese podido hacer transformaciones tecnológicas? No se puede porque vivía bajo otro paradigma. No significa que el medieval fuera tontito o no tuviera un coeficiente intelectual para desarrollar ciencia y técnica, sino que su paradigma no se lo permite. De tal manera que hablamos que cada época tiene diferentes paradigmas, pero van a surgir revoluciones científicas. Es decir, van a surgir cambios en las mentalidades, en las formas de ver el mundo. El paso de la Edad Media a la modernidad, pues está dado, por ejemplo, por el Renacimiento. El Renacimiento viene a ser una revolución científica, viene a cambiar la idea de mundo. De un mundo geocéntrico se pasa a pensar un mundo heliocéntrico. De una idea de finitud se pasa a una idea de infinitud. Entonces, estas revoluciones científicas prácticamente cambian la visión de mundo.
Hoy nosotros estamos viviendo muchas revoluciones científicas. El Internet es una revolución científica. Quizá el Facebook es una revolución científica, como lo analizaron en el blog. Es decir, los paradigmas con los cuales estamos viviendo son completamente diferentes. Hay revoluciones científicas porque pasamos de una ciencia normal, de una ciencia establecida, a una revolución y a un cambio de paradigma. Esto se da mucho en las comunidades científicas. Las comunidades científicas son las que van decidiendo cuáles son los cambios, cuáles son las rupturas, cuáles son las revoluciones científicas que se van dando. Vuelvo a repetir, el mundo en el que nos ha tocado vivir es un mundo de revolución constante, es un mundo con un paradigma diferente y vamos a ver qué siguientes paradigmas son los que van a asignar o van a poder encauzar el conocimiento que nosotros podamos tener del mundo. Todo cambia porque todo está en revolución y los paradigmas son diferentes. Muchas gracias por su escucha y espero que esta reflexión les ayude a realizar de mejor manera su actividad.